Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos toca recorrer uno de los periodos más interesantes y enigmáticos de la historia, la Edad Media, así que estaremos explorando cada uno de sus momentos clave. Sin más que agregar, comencemos. La Edad Media se divide en tres. Comenzamos en la Alta Edad Media. Esta etapa arranca con la caída del Imperio Romano, marcando un cambio crucial en el poder y la estructura política de Europa. Tras las invasiones bárbaras surgieron varios reinos germánicos que ocuparon el territorio de lo que antes fue Roma. Durante esta época, el cristianismo comenzó a consolidarse, con monasterios que funcionaban como centros de enseñanza y de fe. Estos monasterios ayudaron a preservar muchos textos y conocimientos antiguos que hubieran sido olvidados. Después está la plena Edad Media. Aquí Europa experimentó una relativa estabilidad. El sistema feudal tomó fuerza, creando una sociedad jerárquica basada en la lealtad y el servicio militar. Los castillos y las catedrales se convirtieron en símbolos de poder y fe. Es en esta época que se lanzaron las cruzadas, expediciones militares con el objetivo de recuperar Tierra Santa, que también fueron una oportunidad para extender el cristianismo y consolidar la influencia de la Iglesia. Finalmente tenemos la Baja Edad Media, que es en donde Europa pasó por crisis profundas. Por ejemplo, la peste negra arrasó con la población, y las guerras civiles y conflictos territoriales llevaron a la inestabilidad. Sin embargo, a pesar de estos problemas, surgieron ideas y movimientos que nos llevarían al Renacimiento. La Iglesia y las estructuras de poder comenzaron a ser cuestionadas y los artistas y pensadores medievales empezaron a explorar nuevas ideas, marcando así el fin de la Edad Media. Es importante mencionar que el imperio que fue una pieza clave en la historia medieval fue el Imperio Bizantino, situado en el este del antiguo Imperio Romano con su capital en Constantinopla, hoy Estambul. Su capital fue un centro cultural, político y económico estratégico entre Europa y Asia. El imperio se caracterizó por su fuerte influencia cristiana ortodoxa, un sistema político teocrático y la preservación de tradiciones romanas combinadas con elementos griegos y orientales. Los emperadores bizantinos gobernaban con una autoridad absoluta. En cuanto al arte, el arte bizantino destacó por sus mosaicos brillantes y arquitecturas icónicas, como Santa Sofía, pero no se preocupen que eso lo veremos más adelante. Durante esta época se dio una de las divisiones religiosas más significativas, que ocurrió en el año 1054, conocida como el Cisma de Oriente. Esta separación dividió al cristianismo en dos ramas: la Iglesia Católica en Occidente y la Iglesia Ortodoxa en Oriente. Este cisma tuvo profundas raíces, incluyendo diferencias en la teología, la estructura de poder y el idioma, ya que el latín dominaba en Occidente y el griego en Oriente. Esta división no solo afectó la religión, sino también al arte y a la arquitectura. Anteriormente mencioné que los emperadores gobernaban con mucho poder, pero esto tiene un nombre, y es la autocracia. Cuando hablamos de autocracia en el Imperio Bizantino nos referimos al poder absoluto que tenía el emperador. Era visto no solo como líder político, sino también como una figura sagrada. Este control absoluto le permitía a cada emperador moldear la política y la religión del imperio a su antojo. Este sistema centralizado y teocrático fue una característica distintiva de Bizancio hasta su caída. La sociedad que se encontraba en Europa en ese momento era la sociedad feudal. Esta fue una estructura de lealtades y obligaciones. En la cima de esta jerarquía estaba el rey, seguido por los nobles y vasallos, quienes recibían tierras a cambio de servicios militares. En la base estaban los campesinos que trabajaban las tierras y sostenían el sistema. De igual forma que en pantalla podemos ver esta estructura de mejor forma. Y esta no solo organizaba a la sociedad, sino que también influía en la construcción y decoración de castillos e iglesias, reflejando la importancia del poder local y la protección. Ahora sí, es momento de conocer un poco el arte de la Edad Media. Vamos con la arquitectura bizantina. Conozcamos a las pechinas. Las pechinas son un elemento arquitectónico clave en esto del arte bizantino. Son estructuras triangulares curvas que permiten que una cúpula redonda se coloque sobre una base cuadrada. Este diseño innovador permitió a los bizantinos construir cúpulas impresionantes, símbolo de la fe cristiana en sus iglesias. Y hablando de ellas, en el interior de las iglesias bizantinas se veía
un decorado rico, con mosaicos dorados y murales de figuras religiosas. Cada elemento tenía un propósito simbólico y sagrado. En cuanto al exterior, las cúpulas y los diseños compactos reflejaban la armonía y la grandeza del imperio. Un excelente ejemplo es la iglesia de Santa Sofía, que la mencioné anteriormente, y esta sigue siendo uno de los monumentos más reconocibles de este estilo. Y hablando de ella, esta fue construida bajo el emperador Justiniano. Es uno de los mayores logros de la arquitectura bizantina. Su enorme cúpula, sostenida por pechinas, parece flotar en el aire. Dentro, los mosaicos y la luz que se filtra crean una atmósfera armoniosa. En cuanto a sus partes, tenemos la nave central, las exedras, las galerías superiores, el ábside y el nártex. Este edificio fue una catedral, luego pasó a ser una mezquita y hoy es un museo que refleja la historia multicultural de Bizancio. Hablando de multiculturalidad, el estilo ecléctico es un tipo de arte que se caracteriza por la mezcla de elementos y estilos de diferentes épocas y corrientes artísticas, sin seguir una norma específica. Esta tendencia valora la creatividad y la libertad de ideas, permitiendo combinaciones únicas y variadas en el diseño y la arquitectura. Y estoy segura que en más de alguna parte de nuestras casas existe un apartado con un estilo ecléctico. El arte bizantino se divide en 3 edades que se consideran de oro. Veámoslas. La primera edad de oro comienza con Justiniano. Durante este tiempo se crearon mosaicos icónicos en iglesias y palacios, como en la Santa Sofía, que ya lo vimos. La representación de Cristo y de figuras religiosas se consolidó. Tras la crisis iconoclasta que prohibió temporalmente la representación de imágenes sagradas, el arte bizantino experimentó un renacimiento conocido como la Segunda Edad de Oro. Durante este periodo se revitalizó la creación de íconos, piezas de devoción que destacaron por su profundidad espiritual y estilo refinado. También se restauraron iglesias y monasterios, devolviendo al arte religioso su importancia como medio para expresar y transmitir la fe ortodoxa. Y finalmente, la tercera edad de oro marcó la etapa final del arte bizantino, influida por el contacto con otras culturas debido a las cruzadas y a la proximidad del Renacimiento. Los iconos y mosaicos de este periodo alcanzaron un alto grado de detalle y sofisticación, integrando nuevos elementos estilísticos. Este periodo no solo consolidó la herencia artística de Bizancio, sino que también dejó una huella importante en el desarrollo del arte occidental, particularmente en el Renacimiento italiano. Y no hay que dejar de lado la escultura y la pintura. En el Imperio Bizantino, la escultura y la pintura se centraban en temas religiosos y usaban un estilo altamente simbólico. La escultura en su mayoría consistía en relieves en piedra y marfil, con figuras alargadas y planas que carecían de realismo, pero sí que transmitían una fuerte carga espiritual. La pintura bizantina era famosa por sus íconos, imágenes sagradas que representaban a Cristo, la Virgen y a otros santos, y que eran veneradas en la devoción tanto privada como en la pública. Estos íconos se caracterizaban por su frontalidad y fondos dorados, lo cual realzaba la naturaleza divina de las figuras. Por esto mismo hay que mencionar a los dípticos y polípticos. Estas eran obras de arte en paneles plegables, utilizadas para la devoción privada y en ceremonias religiosas. Un díptico consta de 2 paneles, mientras que un políptico tiene varios, permitiendo representar una narrativa visual con escenas religiosas. Hechos de marfil o madera, estos paneles estaban decorados con relieves o pinturas de figuras sagradas y escenas de la vida de Cristo, y simbolizaban el poder y la riqueza de sus poseedores. Y dicho esto, quiero mostrarles un díptico que yo realicé. Que podemos ver en pantalla, está personalizado como que si yo fuera esa figura sagrada, así que los invito a que ustedes también puedan crear sus propios dípticos o en todo caso polípticos. Durante esta época también de la Edad Media surge otro tipo de arte, que es el arte prerrománico. Este surge entre los siglos 5 y 10 en Europa. Es una época marcada por la caída del Imperio Romano y el crecimiento de los pequeños reinos cristianos. Este arte integraba elementos romanos, cristianos y germánicos, reflejando
reflejando una sociedad agraria y militar en la que los monasterios desempeñaban un papel fundamental. Los monasterios no solo eran centros de devoción, sino también de aprendizaje y cultura. A diferencia del arte bizantino, el prerrománico era sencillo y austero, con formas geométricas y decoraciones limitadas a los capiteles y frisos de las iglesias, transmitiendo así el enfoque introspectivo y espiritual de la época. Y hay que conocer la abadía de Cluny, que esta fue fundada en el siglo X en Francia. Fue una de las instituciones religiosas más influyentes de la Edad Media. Los monjes de Cluny promovían una vida de devoción, autosuficiencia y aislamiento del mundo, siguiendo los ideales de la regla benedictina. Cluny se convirtió en el modelo de vida monástica y en un centro de reforma espiritual, influyendo en muchos otros monasterios. Su arquitectura era monumental, con arcos de medio punto, techos abovedados y detalles decorados en sus grandes estructuras, que inspiraron el desarrollo del estilo románico. La abadía reflejaba tanto el poder eclesiástico como la magnificencia de una vida dedicada a Dios. Durante la Edad Media, las reliquias sagradas, como fragmentos de huesos de santos o telas, eran altamente veneradas, ya que se les atribuían poderes milagrosos. Estas reliquias impulsaron las peregrinaciones, convirtiendo iglesias y catedrales en centros de atracción para fieles de toda Europa, que buscaban experimentar lo divino. Las iglesias de peregrinación estaban diseñadas para acomodar a grandes multitudes y solían tener amplias naves y deambulatorios que facilitaban el flujo de personas. Estos sitios también tenían un impacto económico significativo en las comunidades que las albergaban, generando ingresos y prestigio. En cuanto a la escultura prerrománica, esta era sencilla y cargada de simbolismo, enfocándose en motivos cristianos y figuras planas que representaban escenas religiosas. A diferencia de la escultura clásica, no buscaban realismo, sino transmitir más bien una visión mística y espiritual. Los escultores decoraban capiteles y fachadas de iglesias, utilizando formas geométricas que reflejaban una interpretación espiritual del mundo. Este estilo austero reflejaba el pensamiento de la época, en el que la vida terrenal tenía menor importancia frente a la vida espiritual. Es importante mencionar un emperador romano. Su reinado fue bastante impactante. Ya veremos por qué. Su nombre es Juliano el Apóstata y nació en el año 331 después de Cristo. ¿Y por qué fue bastante impactante su reinado? Él buscó restaurar las prácticas paganas tradicionales en un imperio que ya estaba adoptando el cristianismo como religión oficial. Educado en filosofía y literatura, Juliano desarrolló una visión que rechazaba el cristianismo, considerando que esta religión debilitaba la identidad cultural y espiritual de Roma. Intentó revitalizar el politeísmo, promoviendo la adoración a los dioses romanos y apoyando la filosofía neoplatónica, que se alineaba con su deseo de restaurar la grandeza de la cultura clásica. Aunque sus reformas religiosas fueron amplias, su proyecto se vio interrumpido cuando murió durante una campaña militar contra los persas en el 363 después de Cristo. Esta figura ha sido recordada tanto por su valentía y habilidades militares como por su postura polémica, la cual le ganó el título de El Apóstata, marcando así una ruptura crucial entre el mundo antiguo y el cristiano. Antes de finalizar con este video, quiero mostrarles nuevamente un arte que realicé, en este caso una escultura. De todos los temas que hemos visto hasta ahora, incluyendo obviamente a los videos anteriores, me basé en el fresco del Salto del Toro, de las Islas de Creta, para recrear la escultura de la cabeza del toro. Y este es el resultado. Muchísimas gracias por ver este video, espero que como siempre haya sido de su agrado y nos vemos quizá en una próxima.